Bienvenidos nuevamente a este viaje hacia el despertar del ser. El tema que vamos a tratar hoy se llama preferencias cerebrales. Este tema lo desarrolló Ned Herman, quien vivió entre 1922 y 1999. Vamos a empezar. Vamos a hacer de cuenta que este es tu cerebro. Vamos a dividirlo en su parte izquierda y su parte derecha. Y finalmente vamos a dividirlo en la parte superior y la parte inferior. Y nos han quedado 4 cuadrantes. Este cuadrante le vamos a llamar racional, a este organizador, a este creativo y a este emocional. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Empecemos por el racional. Cuando una persona tiene preferencia cerebral racional, se caracteriza por ser un experto. Son personas analíticas, teóricas y siempre están basadas en los hechos y en la comprobación de las cosas. Además de esto, se les facilita mucho la parte matemática. Entonces se inclinarán hacia las finanzas, la contabilidad y la estadística. Toman siempre sus decisiones basadas en la comprobación y en la verificación. Los racionales no son para nada arriesgados. Siempre, antes de tomar una decisión, debe haber detrás un plan. ¿Y cómo sabes si te has encontrado con una persona que tiene preferencia cerebral racional? Puedes darte cuenta porque son distantes, poco gestuales, y cuando estás en una conversación con ellos, debes saber muy bien el tema que estás tratando. De lo contrario, no mostrará interés y se irá. También son individualistas y les cuesta mucho trabajo la parte del contacto físico. Así que abrazar, besar, saludar, pues se mostrarán como incómodos ante este tipo de estímulos. Vamos a pasar a la dominancia cerebral o preferencia cerebral organizadora. ¿Cómo sabes que te encuentras con una persona que está en este cuadrante? Son personas perfeccionistas, responsables de sí mismos, controladas a nivel sentimental y a nivel profesional. Tienden a ser muy cuadriculados en su manera de actuar. Y les encanta la planificación de cada detalle, el paso a paso de las cosas y la secuencia. Además de esto, se les facilita concluir un tema. Es decir, que si un organizador se encuentra con un racional, el racional le dará la teoría y se extenderá por 3 o 4 horas en el tema. Y el organizador, con 4 palabras, concluirá. Se les facilita demasiado concluir. Les gustan mucho las listas de actividades y pues normalmente llevan siempre una agenda. ¿Cómo sabes que te has encontrado con un organizador? Bueno, son personas muy estrictas, como te decía antes, perfeccionistas y llevadas como al detalle, y tienen una mentalidad muy conservadora. Además de esto, tienden a ser muy repetitivos en su manera de actuar y pueden llegar a convertirse en personas muy monótonas. Pasemos ahora a esta preferencia cerebral. Aquí tenemos la preferencia cerebral experimental. Aquí están los creativos. Estas personas aprenden haciendo las cosas, experimentando. Son muy innovadores y muy intuitivos. Tienden a ser muy originales, ya que siempre tienen imágenes mentales de cada cosa, la sienten, la viven y muestran como pasión cuando están haciendo algo. Siempre son muy aventureros y les encanta el riesgo. Y bueno, a diferencia de los organizadores, son bastante desordenados. Entonces fíjate que este organizador que tiene cada cosa en su lugar puede encontrarse con un experimental creativo que es desordenado, puede haber caos si no tenemos en cuenta este tema. Los emocionales. Los emocionales son personas mucho más táctiles, es decir, que se les facilita abrazar, besar, demostrar su afecto y cariño hacia los demás. A diferencia del racional, que se ve como incómodo ante este tipo de situaciones.
Son comunicativos, facilitadores y son sensibles. Así que cuando hables con una persona que tiendas a ver que es emocional, tendrás que irte con mucho cuidado, ya que el emocional se toma las cosas personalmente. Es una persona extrovertida y aprecia la belleza de una manera mucho más sutil y profunda. Y ya los detalles del emocional serán más artísticos y abstractos. Son sociables, ayudadores, escuchadores, consejeros, fraternales. Ya hemos hablado de los 4 cuadrantes. Es importante que sepas que una persona no solo se mueve en un cuadrante. Podemos o no podemos. Tenemos dominancia en 2 o más cuadrantes. La mayoría de las personas funcionan en 2 de estos cuadrantes y algunas, muy pocas, pueden llegar hasta desarrollar 3 de los cuadrantes. Pero siempre habrá un cuadrante que no has desarrollado, es decir, en el que no eres dominante. Esta herramienta te sirve para que te conozcas y te examines y también examines a las personas con las que compartes. Vamos a hablar de lo que significa el conflicto. El conflicto se da cuando hay 2 puntos de vista diferentes. Cuando yo estoy peleando porque yo tengo la razón y el otro también está peleando porque cree que tiene la razón. Cuando tú analizas esta información que te acabo de dar, el conflicto pierde su cauce, porque simplemente podemos comprender que puede haber 2 puntos de vista y ninguno de los 2 esté equivocado. Entonces, en ese momento de la situación, comprendes a la otra persona y empiezas a analizar cómo funciona la otra persona y dejas de juzgarla, que es el mayor problema que tenemos con los demás, que los juzgamos. Cuando la comprendes, no la juzgas, entras a aceptar a la otra persona tal y como es. Y cuando finalmente logras esto, tienes una relación armoniosa con los demás. Y puedes llegar a llevártela bien con todo el mundo, porque disfrutas de la variedad que hay dentro de este cerebro tan perfecto. Finalmente, quiero mostrarte cómo fluye la comunicación entre los cuadrantes. Vamos a suponer que eres un racional. Si te encuentras con otro que también tiene dominancia cerebral racional, pues será la comunicación perfecta, porque es como si hubieras encontrado a tu alma gemela. Hablan y van en la misma dirección. Si te encuentras con una persona que no está en tu misma dominancia, pero se encuentra en tu mismo hemisferio, como por ejemplo un racional con un organizador o un creativo con un emocional, la comunicación sigue siendo buena. Porque aunque son puntos de vista diferentes, hay patrones de comportamiento similares. ¿Qué pasa cuando un racional se encuentra con un creativo o un organizador se encuentra con un emotivo? Estaríamos hablando de la misma línea del cerebro, o superior o inferior. Bueno, la comunicación ya empieza a complicarse. Fíjate nomás acá. El racional no es arriesgado y el creativo es súper arriesgado. Entonces, si un racional va a salir a pasear con un experimental, pues tendrá que darle la lista del viaje, tendrá que decirle a dónde van a ir, qué se van a comer, en dónde se van a quedar, es decir, un plan para que el racional vaya al viaje, porque no es aventurero ni arriesgado. Y lo mismo pasa con un organizador y un emocional, ya empiezan a haber problemas. Pero cuando logran comprender este tipo de cosas, pueden llegar a un común acuerdo y pueden llegar a tener una relación aceptable. Pero, escúchame bien, si eres racional y te encuentras con un emocional, es muy posible que choques fuertemente en manera de parecer. Porque es casi que opuesto a lo que piensas. Y lo mismo pasa con el organizador y creativo. Fíjate tú, el racional
Al racional le incomoda la parte táctil y la parte de demostración de afecto. Y al emotivo le encanta esa parte. Entonces, para el emotivo el racional es un frío y para el racional el emotivo es un débil, es un sensible. Y lo mismo pasa cuando el organizador se encuentra con el creativo. El organizador tiene todo cuadriculado y bien puestecito en su lugar y viene el creativo a desorganizar y a tirar. Entonces la comunicación será bastante difícil. Tendrás que tener bien claro lo que sucede a nivel cerebral. Finalmente quiero decirte que, como te dije anteriormente, las personas desarrollan 2 cuadrantes o hasta 3 cuadrantes. Es decir, que la persona que te talla, que te molesta, que piensa diferente a ti, con la que tienes más conflictos, puede ser la persona que tiene desarrollado el cuadrante que a ti te hace falta. Lo digo para que hagamos conciencia de que a veces rechazamos de entrada a los demás porque piensan de manera diferente, porque no hacen las cosas como tú, porque no piensan como tú. Y a eso va enfocado este video, a que aceptes a los demás como son y a que los comprendas y que te comprendas a ti mismo y logres tener relaciones armoniosas y llevártela bien con todo el mundo. Si te ha gustado el contenido de este video, recuerda darle un like, suscribirte, oprimir la campanita de las notificaciones y compartirlo con tus amigos.